alguien más, pues ya le estoy también pendiente y le damos acceso. Pues nada, lo primero es agradeceros a vosotras vuestra participación, ¿no? Y a las personas que están siguiendo el webinar, siguiendo el taller, pues eso, también lo mismo, agradecerles un poco el interés y que estén presentes y esperamos pues que les resulte útil, ¿no? Aquí iniciamos lo que serán los talleres, los webinars de acompañamiento emocional y qué mejor que hacerlo pues con dos personas que pueden contarnos en primera persona cómo es afrontarlo desde los retos psicológicos un poco que enfrentáis en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de inicio yo voy a hacer una pequeña introducción, que es lo que un poco hablamos el otro día. Vamos a hacer una exposición de lo que son las diferencias de género en la enfermedad de Parkinson desde las conclusiones de los estudios y los artículos que están publicados, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de estas diferenciaciones en esta pequeña introducción. Y seguidamente, pues, os voy a dar paso a vosotras, ¿no? Para las que no las conozcáis, pues son Laura y Paqui. Son dos mujeres con un diagnóstico de Parkinson de inicio temprano que prácticamente desde el minuto 1 pues están haciendo una labor muy interesante, ¿no? Impulsando lo que es la creación de contenido con respecto a la perspectiva de género, a que se atienda la perspectiva de género, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Lo que vosotros hacéis a través de movimientos como Compe de Parkinson y las iniciativas que promovéis de manera individual, es precisamente pues que se incluya esta perspectiva de género no solamente en el tratamiento y en la atención integral que se ha de prestar por parte de la Administración, sino también en la investigación, en el tratamiento, que también es muy importante, ¿no? Entonces, en esta segunda parte nos contaréis un poco vosotras, un poco vuestro testimonio con respecto a cómo habéis vivenciado, no solamente a través de vuestro propio proceso personal, sino también a través de estas iniciativas que habéis promovido desde el inicio de vuestro camino, ¿no? En la enfermedad. Al final lo que haremos es voy a dar unas pequeñas herramientas, vamos a concluir un poco y cerrar el taller con unas herramientas de tipo psicológico, ¿no? Pues para desde el área de psicología lo que podemos hacer, ¿no? Para afrontar estas cuestiones, ¿no? de estas diferencias de género en la enfermedad desde el rol de mujer, ¿no? Desde la perspectiva de mujer y cómo podemos enfrentarlas de manera más específica, ¿vale? No sé si queréis comentarme algo así de inicio o empiezo así un poco con esa introducción para dar soporte a lo que vosotros vais a aportar, que es mucho. Puedes empezar por mi parte. Vale, bueno, pues nada, simplemente empezamos un poco, voy a introducir un poco lo que son estos estudios y artículos y cuáles son sus conclusiones, porque me parece que puede dar contexto, ¿no? a lo que vamos a hablar, a lo que vosotros vais a compartir y también a lo que vosotras de manera activa estáis promoviendo y estáis impulsando, ¿no? La enfermedad de Parkinson, bueno, todos conocéis un poco lo que es, ¿no? Que es un trastorno neurodegenerativo en el que afecta el sistema motor, ¿no? Pues hay una serie de síntomas motores, como el que ya conocéis, evidentemente, temblores, rigidez, dificultades en el movimiento, pero también hay aspectos no motores que no se tienen en cuenta o no se tienen tan en cuenta como la depresión, la ansiedad, pues los trastornos del sueño y la fatiga, y que afectan de manera evidente y más intensa pues, a las mujeres, ¿no? La enfermedad de Parkinson afecta a hombres y mujeres de manera diferente, no solamente en cuanto a estos síntomas, sino también en cuanto a la evolución de la enfermedad y también en cuanto a las respuestas a los tratamientos. Y esto es algo en el que todos los estudios pues, arrojan las mismas conclusiones, ¿no? Hablando un poco de estas diferencias de género que se observan, pues tenemos que en las mujeres, lo que os explicaba, ¿no? Suelen experimentar pues, más fatiga, más dolor muscular, más trastornos del sueño que los hombres y también son más propensas a padecer depresión y estos síntomas no motores de los que hablábamos, ¿no? Pues ansiedad, fatiga crónica. Bien, las mujeres tienden además a tener un inicio de la enfermedad a una edad más avanzada. Aunque sí también, aunque empiezan pues, con estos síntomas a una edad más avanzada, sí que lo suelen vivenciar o suelen ser mucho más pronunciados que en el caso de los hombres. Las mujeres pueden tener menos temblores que los hombres y los síntomas no motores son, pues eso, muchísimo más pronunciados, ¿no? Las diferencias en cuanto a los síntomas en cuanto a los hombres, pues ellos tienden a mostrar un mayor grado pues, de rigidez, de hipomimia, ¿no? Más dificultades de expresión facial y dificultades en el habla.
y suelen presentar más síntomas motores, y lo que esto provoca normalmente pues, es un aumento de la discapacidad física, es decir, más dificultades relacionadas con la movilidad, ¿no? ¿Esto todo a qué se debe? Pues los estudios están estudiando, están profundizando en estas causas, ¿no? Pero un poco lo que ya se está poniendo bueno, encima de la mesa, ¿no? Es factores como, bueno, los estrógenos. Los estrógenos, en el caso de las mujeres, parece que es bastante evidente que pueden tener un efecto protector, ¿no? Y que esto contribuye pues, a que se desarrollen los síntomas más tarde, pero también es cierto que cuando se desarrollan son mucho más intensos y es muy probable que los estrógenos tengan mucho que ver. Las limitaciones de los estudios son evidentes. No podemos, evidentemente, administrar estrógenos porque iría en contra de lo que es la ética, ¿no? Pero hay que seguir por esa línea porque eso es algo que diferencia, ¿no? Que marca una diferencia evidente y hay que tenerlo en cuenta. Los factores hormonales y los neuroendocrinos también pueden influir en la progresión de la enfermedad y, de hecho, parece evidente que también están influyendo. Aún así, insistimos, necesitamos muchos más estudios porque la perspectiva de género es algo que en la investigación pues, no se está teniendo demasiado en consideración, ¿no? Y, por último, también los factores genéticos, que juegan un papel clave porque sabemos que ciertos genes afectan mucho más a hombres y a mujeres, o por lo menos afectan de manera distintiva, ¿no? Bien, todas estas conclusiones, un segundo, creo que hay alguien más en la... Vale, creo que ya está admitida. Bien, todos estos estudios, todas estas conclusiones de las que os estaba comentando, son el resultado de distintas investigaciones y de estudios y artículos que están publicados. Os voy a mencionar por encima alguno de ellos por si es de vuestro interés un poco profundizar, ¿no? E incluso podemos facilitar los enlaces por si alguien está interesado para que puedan leerlos de manera completa, ¿no? Un artículo muy interesante, Diferencias por género en la enfermedad de Parkinson, que fue publicado por el doctor Diego Santos, que es un especialista en neurología, analiza precisamente cómo los síntomas, la reducción de la expresividad facial, problemas en el lenguaje y la rigidez son muchísimo más frecuentes en hombres. Sin embargo, en las mujeres se observa que, por ejemplo, el temblor es el síntoma motor principal. Y también pues, se observa lo que estábamos comentando antes, ¿no? Pues una mayor prevalencia de esos síntomas no motores, depresión, fatiga y dolor, ¿no? Además, también explica en su artículo pues, que los hombres padecen más dificultad de habla, rigidez, hipersexualidad y también tienen más problemas con la expresión facial. En el mismo sentido, hay un artículo, el estudio de diferencias del Parkinson en hombres y mujeres, que forma parte del proyecto COPADIS. Es el primer gran estudio de España que investiga estas diferencias de género, ¿no? Y es muy interesante. Los resultados indican pues, que el riesgo de padecer, que eso lo sabemos, ¿no? Lo que es la prevalencia, el riesgo de padecer Parkinson es entre 1,5 y 2 veces mayor en hombres que en mujeres y que el inicio de la enfermedad en ellos, pues en ellas, o sea, en las mujeres, es más tardío. Lo mismo, aquí también se identifica claramente que la depresión, la fatiga, el dolor son síntomas más prevalentes en mujeres y mucho más intensos. Y esto evidentemente lleva aparejada ciertas dificultades, ¿no? Y ciertas limitaciones que, bueno, ahora hablaremos sobre esto, pero que es probable que no se estén atendiendo, por lo menos no debidamente, ¿no? Hay un estudio del Centro de Investigación de Neurociencias que está publicado, bueno, está promovido por la Universidad de Costa Rica, que también analiza estas diferencias de género y también destaca que los temblores son mucho más prominentes, ¿no? Que son más habituales y más intensos en las mujeres y que los hombres pues, tienden a padecer más problemas pues, de rigidez postural, ¿no? El artículo que está publicado en la plataforma de la comunidad de Conoce el Parkinson, Parkinson y sueño, analiza también las diferencias entre hombres y mujeres y habla de los trastornos del sueño y de cómo destaca cómo afectan a la calidad de vida y la necesidad de enfoques de tratamientos diferenciados porque son mucho más importantes, ¿no? en las mujeres o más intensos o se identifican de manera más clara en las mujeres que en los hombres, ¿no? Bien, todo esto de lo que estamos hablando es un poco lo que, bueno, el testimonio vosotros que vais a prestar creo que está relacionado un poco con todo esto que estaba comentando, ¿no? Con estas diferencias de género en cuanto a los síntomas, en cuanto a la evolución de la enfermedad, en cuanto a la respuesta al tratamiento, ¿no? Y que, bueno, desde mi punto de vista creo que es muy, muy interesante analizar todas estas cuestiones porque la medicina tiene que adaptarse y la atención tiene que ser integral y creo que es necesario, ¿no? Pues que se tenga en cuenta la perspectiva de género
de cara a los profesionales, ¿no? que un poco os orientan, ¿no? Entonces, nada, en principio esta es la base introductoria de lo que será el soporte, ¿no? De lo que será el testimonio que vosotros vais a prestar. Y bueno, iniciar la primera pregunta es un poco desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son, en base a vuestra experiencia, cuáles son las diferencias de rol que vosotros identificasteis pues, desde el primer momento, desde el momento del diagnóstico? Contadnos un poco. Las diferencias de rol. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo que es el de cuando a los compañeros les diagnostican, ellos se van a la montaña y nosotros nos vamos a casa a cuidar de la familia. Esa es una broma que digo yo. Sí. Que no todos son así, por supuesto, pero sí que hay una notable diferencia por ejemplo, en el diagnóstico. Las mujeres vamos al médico y nuestro diagnóstico es más tardío porque precisamente no nos tienen en cuenta, piensan que nos quejamos por quejarnos. No, también como tú decías, Carmen, si los síntomas que primero aparecen en las mujeres son depresión, ansiedad, es más complicado el diagnóstico. Y luego, los roles que tú comentabas, todavía tenemos muy inculcado, pero yo no creo que sea por sociedad, sino porque va en nuestra propia genética, eso está en los genes. Nosotras tenemos el rol de cuidadora, de cuidar. Pero eso ya no es educación, no es eso, ya es que viene de forma ancestral. Sí. Entonces, yo creo que de alguna manera eso hace que, pues que evidentemente se atrase el diagnóstico, no todo un poco eso, el que no miramos por nosotras sino por los demás y que nuestra sintomatología motora de forma general no es específica como en los hombres, quizás. Por eso tenemos también el umbral del dolor, ¿no? Que en la mujer lo tenemos más alto que en los hombres. Sí. Y que siempre decimos, ellos se quejan más, pero bueno, hay una evidencia científica, ¿no? De que el dolor lo tenemos más alto, tiene que ser así, porque si no nos daríamos a luz. Y es verdad que eso quizás hace que se diagnostiquen a ellos antes. En el caso del tema del diagnóstico, es lo que yo pienso. Pero también nosotras cuando vamos al médico, como dice Laura, los primeros contactos, porque no nos encontramos bien, no nos cuestionan el que podamos tener alguna enfermedad diferente, sino que te tratan, estás cansada. Pues eso que tienes una falta de anemia, por la menstruación y tal y cual. Y no miran más allá del simple hecho de que eres mujer. O sea, vas porque estás cansada, vas porque... yo fui porque, por ejemplo, porque estaba realmente agotada, no podía ni con mi alma. Y me dormía en cualquier sitio. Entonces, yo estoy segura de que si hubiera ido mi marido, le hubieran prestado más atención, porque no es normal que un hombre esté cansado. Luego, de hecho, la importancia de la perspectiva de género en investigación, bueno, es fundamental porque, claro, una vez que tú diagnosticas en función al momento de la etapa de la vida en la que te encuentres en ese diagnóstico, mujer tenemos, como tú antes has hablado de los estrógenos, tenemos el tema de las fluctuaciones hormonales. Nuestra vida y nuestra fisiología se rige por ciclos hormonales. Evidentemente, si tú estás en tu etapa fértil, no es lo mismo que si ya estás en perimenopausia, en menopausia. Entonces, las etapas de la vida de la mujer hay que tenerlas en cuenta a la hora de investigar, a la hora de ver cómo funcionan los tratamientos, a la hora de ver cómo afecta la enfermedad con esas fluctuaciones que en el caso de los hombres no ocurre, porque no tiene fluctuación hormonal. Yo hablo de mí, por ejemplo, yo sí noto como cuando previo a que me venga la menstruación, a mí ya no me hace efecto la medicación, la sintomatología se acentúa mucho más, los primeros días de regla son malísimos porque no me hace efecto nada, o sea que eso es algo que está ahí en blanco, eso es importante hacer estudio en eso. Claro. Yo estoy en la menopausia ya, desde hace muchos años, y no tengo esas fluctuaciones que tiene Laura, que comenta Laura. Claro. Que ya estoy más plana.
Y, Claro. y hay algo importante que Laura y yo siempre recordamos, es lo que nos dijo un investigador, Andrés, no me acuerdo el apellido, nos dijo, la ciencia y la medicina le deben siglos de investigación a la mujer. ¿Verdad? Y es precisamente por eso. Raúl Andero se llama. Claro, lo que vosotros un poco estáis explicando, estáis ratificando un poco, ¿no?, las conclusiones de todos los estudios, porque al final lo que estáis poniendo encima de la mesa pues son esas diferencias, ¿no?, que son evidentes y que vosotros entendéis que no están siendo atendidas adecuadamente, no solamente porque falta investigación, sino también porque falta una atención más especializada. Explicabais un poco que los primeros síntomas que notasteis fueron esos síntomas no motores, ¿no?, y que a lo mejor eso no les puso en alerta porque no están teniendo en consideración que estos son los síntomas para las mujeres, que es como el inicio de la enfermedad para las mujeres, ¿no? En mi caso, es verdad que tuve mucha suerte y mi diagnóstico tardó muy poco, pero muy poco fue 3 meses. O sea, eso es algo inusual, porque tuve una gran suerte y me encontré con unos especialistas fantásticos. Pero la realidad que a mí, yo como acababa de tener un bebé y... Claro, el cansancio de estar amamantando, yo pensaba que tenía una contractura en la espalda. Es verdad que todo eso puede enmascarar y yo tardé más de un año, en ir al médico. Yo tardé más de un año porque para mí todo estaba justificado, porque pasaba malas noches, porque estaba dando el pecho y me contracturaba la espalda, porque, o sea, todo tenía la justificación y yo tardé más de un año en ir al médico. Es curioso cómo buscamos justificaciones a lo que nos sucede. Por ejemplo, yo estaba cansada y yo decía, ¿y qué mujer no está cansada? Trabajas fuera de casa, trabajas en casa, lo normal es que vivas cansada. No puedo escribir, eso es usar tanto el ordenador. Estoy tan acostumbrada al ordenador que ya no sé con un lápiz. Y así con todo. Por ejemplo, decía, mi excusa con lo de escribir, que me atascaba escribiendo, decía, ay, que ve, ya llevo tantos años sin estudiar y tantos años que hace que acabe la carrera que ya no he perdido la fe de escribir. Claro, hasta que ya vas porque no puedes con tu alma. Yo por lo menos fue así, no podía con mi alma y fui al médico de cabecera. Y ella, lo primero que le dije fue, estoy tan cansada, Carmen, que no puedo ni escribir. Fíjate que hago la letra chiquitita como hormiga. Eso fue lo que le hizo reaccionar a ella. O sea, lo que le hizo reaccionar no fue el síntoma no motor, o sea, no fue el cansancio, claro, no fue esa fatiga crónica que tú tenías, sino más el comportamiento, la conducta. La micrografía es un síntoma característico de eso, entonces, claro, fue lo que más en su caso. Claro, pero es curioso. Tenía que hacer así para cepillarme los dientes. Yo tenía que hacer así. Pero si os fijáis, son cuestiones dificultades importantes. Es decir, cuando vosotras ya tenéis dificultades, pues eso, que os limitan de manera evidente y antes eran automatismos, antes no teníais dificultad en esa área. Quizá también lo que hablamos, ¿no?, de esas diferencias de rol que hay entre hombres y mujeres, que nosotros asumimos, puede ser que asumamos tanta carga, ¿no?, o que haya tanta exigencia sobre nuestra espalda que al final te acostumbras a ciertas cosas, te acostumbras, claro, a vivir cansada, ¿no?, a vivir a veces pues que eso, con cierta ansiedad o con cierto estrés para cubrirlo todo, ¿no? Como ocurrió en mi caso, yo tardé 1 año y medio, por lo menos, en ir al médico. Entonces eso también induce al diagnóstico tardío, claro. Eso también da lugar a que se tarde más. Claro, en todo caso, fíjate que si tú tuvieses también más información, quizá hubieses acudido antes, pero realmente como falta esa investigación o como parece evidente que falta esa investigación, claro, se analizan muy bien cuáles son los síntomas, que curiosamente son más prevalentes en hombres que en mujeres, ¿no? Y por eso ellos van a lo mejor pues antes, ¿no? Y se les diagnostica antes, puede ser una variable que es una variable contextual. En mi caso, a mí, por ejemplo, me empezó a debutar después del embarazo o durante el final del embarazo. Hay muchas chicas con las que yo he hablado y que conozco que le ha pasado exactamente lo mismo que a mí. Oye, pues ahí hay una laguna, ahí hay un campo abierto a investigar si ese movimiento hormonal en tu cuerpo que produce el embarazo induce algo que tú tienes ahí latente, pero que a lo mejor te lo está provocando.
antes, claro. Y a mí, al contrario, a mí se me fue la menstruación 2 años antes del diagnóstico. ¿Y crees que de alguna manera influyó en...? Sí, porque empecé, fue cuando mis amigas me decían, Paquita, estás cansada, estás lenta, me decían. Y yo le decía, no, igual que siempre. Yo no era consciente al principio. Y cuando fui por el manguito rotador, que no movía el brazo, no era consciente. Yo decía, eso es algún gesto, eso es que me di, o busca justificación. Bueno, lo de buscar justificación tiene una respuesta, y es un poco que estamos diseñados para eso, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado pues para, cuando cometemos errores, tratar de justificarlos, ¿no? O de buscar pues el origen de esos errores y de alguna manera subsanarlos o taparlos. Estamos diseñados para eso, con lo cual ahí no tenemos ninguna tara, ¿no? Sino que esto evidentemente es nuestro funcionamiento. Y vosotras al final es eso, estáis sometidas, bueno, en el caso de Laura además, que era madre, ¿no? Y volviste a ser madre prácticamente coincidiendo con el diagnóstico. Claro, es que al final estás para todos, ¿no? Y te olvidas un poco de estar para ti, ¿no? Sí, totalmente, te olvidas. Y además eso dice, bueno, si es que estoy aquí a todo, estoy trabajando, estoy haciendo deporte, estoy criando un niño, estoy durmiendo poco, o sea, esto está claro, de esto no hace falta ir al médico, esto es clarísimo. Entonces, es lo que tú dices, falta investigación ahí, porque claro, si hay investigación, hay información y tienes fuentes a las que acudir. Luego también he de decir que es verdad que ya últimamente, antes, aquí lo sabe porque ella cuando se puso a buscar por internet mujer y Parkinson, en español no había nada. Entonces, sí hay que decir que es verdad que de aquí a unos años, pues ya está habiendo aquí en España más movimiento con respecto a la diferenciación de género. Y algo muy importante que también está haciendo lo que es el campo científico es que están contando con los pacientes, o sea, cuando se están haciendo congresos y están contando con la voz de los pacientes, y eso la verdad es que es muy positivo porque enriquece mucho en ambos aspectos, claro. Yo siempre digo que habían 2 cosas. Una, en internet no encontraba referencias de mujer y Parkinson. Y 2, yo me preguntaba, ¿pero por qué tiene que hablar esa señora que no tiene Parkinson o ese señor que no tiene Parkinson de lo que yo con Parkinson padezco? Digo, pero la gente que le da Parkinson se vuelve tonta. Porque además otra cosa, Carmen, tú hablas y los estudios hablan de síntomas muy concretos que todo el mundo conoce, pero la realidad es que hay muchísimos más síntomas. Más de 150 síntomas o más. Más de 150 síntomas que hay que investigar. Yo algunas veces digo, mi Parkinson es de temblor, y yo algunas veces digo, si para mí el síntoma menos de esto es el temblor, hay otros que son más, es verdad que el temblor es muy incapacitante, pero tengo otros mucho más incapacitantes y mucho más, investigados. Yo el dolor. Sí, ¿y creéis que de alguna manera la investigación parte de un rol concreto? Es decir, como puede pasar, ¿no? Pues con los accidentes cardiovasculares, ¿no? Que los síntomas que todo el mundo conoce son los síntomas que ocurren en los hombres, ¿no? Sin embargo, los síntomas en las mujeres prácticamente no se conoce. La investigación parte de ahí. ¿Creéis que aquí en el Parkinson pasa lo mismo? Y sin lugar a dudas, vamos, rotundamente Fíjate sí. que cuando el neurólogo me dijo en la habitación, porque yo estuve 11 días ingresada, me dice el neurólogo, bueno, en definitiva tienes Parkinson. Yo lo miré y dije, ya, este hombre está loco, pensé para mí. Si yo soy mujer, si tengo 48 años, ¿qué voy a tener yo Parkinson? Yo no tiemblo. O sea, yo tenía un estigma creado del Parkinson. Tenías una idea, yo no tiemblo, yo soy mujer y yo soy joven. Claro, tenías una idea predeterminada un poco de lo que era en base a lo que se conoce. Lo que estáis explicando es un poco, creo que hace falta, ¿no? Más recursos a nivel público, a nivel privado, que atiendan a esta diferencia, ¿no? Es lo que un poco estáis poniendo. Sí, y sobre todo eso, que se siga escuchando la voz de los pacientes, porque claro, los pacientes sabemos lo que nos pasa y lo que necesitamos. Entonces, investigador, que bueno, hay investigadores que hacen clínica, pero investigadores que solo están en su laboratorio. Claro. Entonces, es necesario ponerle una cara, una vida, contextualizar
su trabajo de alguna manera o humanizarlo de alguna manera y aparte eso, saber cuáles son nuestras necesidades, qué necesita el paciente para que el investigador haga la investigación en base a eso. Y esta mañana precisamente hablaba con un compañero y me decía, Paqui, es que ¿quién mejor que nosotros sabe el efecto que nos hacen los medicamentos? Es el paciente. Sí, totalmente. La investigación tiene que partir de ahí con este enfoque. Vosotros, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué medidas en todo caso? Ya no hablo solo de la investigación, hablo también del soporte, de un soporte a una atención integral. ¿Qué medidas consideráis vosotras que sería necesario implementar para atender a esta perspectiva de género, eso, de una manera global, que estuviese bien atendida por parte de la administración, por parte un poco de los que no dan soporte, incluso de la legislación? Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son las medidas que son necesarias para atender a estas, aparte de la investigación, ¿no? Hombre, por supuesto, una legislación diferenciada y que, aunque hay normativa que dice que hay que, ya desde hace muchos años, que dice que hay que hacer investigación en diferenciación de género, pero que se haga una normativa quizá más exhaustiva, más que haya, en cuanto a normativa, hace falta revisarla y legislarla. Y luego, también, evidentemente, en cuanto a la parte social, porque claro, esta es la parte científica, que ya sabemos que necesitamos más dinero para la ciencia, más investigación y una legislación que apoye esta, pero luego están los aspectos sociales. En los aspectos sociales, evidentemente, también necesitamos una normativa que regule un poco todo esto, porque, claro, las necesidades sociales por ejemplo, respecto a la ley de dependencia y demás, las necesidades sociales de una persona de 70 años no son las mismas que una persona de 20 o de 30. No es lo mismo la necesidad social de una persona que está criando a un niño o personas que ya están. Es distinto, o sea, ahí se necesita especificar mucho más. Sentarse a hablar, ver cuáles son las necesidades sociales según la franja de edad y según la situación personal y con la diferenciación de género y ahí hace falta una legislación. Luego, otra pata importante es la comunidad. O sea, crear comunidad es fundamental. Yo necesitaba conocer gente, necesitaba saber que había gente pasando por lo mismo que yo. Que no éramos bichos raros. Eso no lo había. Eso cuando empezamos no lo había. Claro, un poco promover que esa comunidad para dar, bueno, pues para dar voz a todos los testimonios, ¿no?, que estáis viviendo con la enfermedad y de alguna manera unificar vuestras experiencias y promover pues que haya esos cambios en la legislación, que además es súper interesante lo que dices, porque al final cuando modificas la legislación, en ese caso, ¿no?, de la dependencia, también mejoras en parte, puedes mejorar y amortiguar la sintomatología que presenta un paciente, ¿no? Porque por los síntomas no motores, depresión, ansiedad, es evidente que si yo mis dificultades no son atendidas de manera integral, yo no tengo capacidad o margen para adaptar mi vida, pues es evidente que esos síntomas van a ser intensos y yo voy a tener que acudir más al médico, ¿no?, a la seguridad social a que me atienda. Por ejemplo, nuestra patología es multidisciplinar. A nosotros realmente nos atiende un neurólogo nada más, pero realmente necesitamos de otros profesionales sanitarios. Sí. Entonces, y eso está indicado. Es fundamental. Necesitamos que el neurólogo esté formado, que haya una red que esté preparada, especializada en neurología en todas las especialidades que necesitamos, pues fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas. Y a nivel social hay algo que yo también, que ya lo recalcó Laura antes, que las necesidades de una persona mayor no son las mismas de una persona joven. Sobre todo de la mujer joven, porque se tiene la idea de que nosotras pedimos dejar de trabajar para cuidar a los hijos. Y lo he leído en algún informe. Y eso no es real. Nosotros dejamos de trabajar porque no podemos, nos quedamos paradas, no podemos caminar o estamos tan cansadas que no tienes ni ganas de levantarte de la cama. O sea, y el dolor. Yo también, el dolor es algo que es muy incapacitante. Y entonces, no es por cuidar a los niños, sino que después
a consecuencia de quedarte en casa, bueno, pues ya que estás en casa, haces de comer. Pues ya que estás en casa, pon la lavadora. Y entonces te vas tú relegando y vas atendiendo las necesidades de los demás. Claro. Claro, realmente, bueno, eso es una realidad que entiendo que es más clara, eso, en las mujeres, en el rol femenino, ¿no?, que en el masculino, porque al final, no solamente por lo que explicaba antes Laura, que sí que es cierto que tenemos impreso nuestros genes, estamos diseñadas filogenéticamente para tener una parte cuidadora y hay un poco que luchar contra ella. Y esa parte cuidadora a veces hace que nosotros apaguemos nuestras propias necesidades y enfoquemos en nuestro contexto. Y eso, pues evidentemente, influye también en nuestra salud. Pero lo que está claro es que, bueno, que es necesario prestar esa atención. Me ha gustado mucho la descripción que has hecho, Laura, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es cuando yo llego al médico y a mí me da un diagnóstico, ¿qué medidas tengo? ¿Qué soluciones me das? ¿Qué me ofreces? ¿No? Entonces, quizá por lo que explicas es, ¿cuál sería para vosotros el escenario ideal? Llegar al médico, que la persona llegue al médico, le dé un diagnóstico y qué derivaciones hacen falta, qué profesionales deberían estar ahí a vuestra disposición, ¿no? ¿Qué sería para vosotros una buena atención integral atendiendo a todos los recursos? Pues la legislación, esos recursos de tipo social. Lo primero es salud mental. O sea, esto yo creo que sería lo primero. Derivación a salud mental y que haya neuropsicólogos y un equipo especializado en eso. Y luego ya a medida que van apareciendo los síntomas, porque claro, lo primero que tú necesitas es recolocar todo aquí, volver a empezar a reconstruir tu vida de nuevo porque se te viene todo abajo. Claro. Se te viene todo abajo y ahora hay que levantarse. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que lo principal sería eso, una coordinación entre el neurólogo y el neuropsicólogo. Y ya a medida que vayan apareciendo síntomas, bueno, sobre el tema de nutrición también lo veo importante, endocrinología, nutricionista, Claro. y a medida que vayan apareciendo los síntomas, pues te van derivando a la unidad del dolor, pero que claro, dentro de esas unidades existen especialistas en la problemática neurológica, claro. Sí, claro. Entiendo que sería interesante entonces tener una especie de protocolo, ¿no? Pero es que lo hay. El protocolo existe. El Ministerio de Sanidad en el 2022 sacó un documento que se llama Abordaje del Parkinson y del Parkinsonismo. Y ahí te indica a qué médicos, aparte del neurólogo, nos tiene que ver. A mí en 12 años no me han derivado a ningún. Claro, eso es esa es la pregunta. Eso es una realidad, es decir, sí, está en papel, ¿no? Y se atiende de manera teórica, pero es una realidad. Tú cuando vas al médico, es que de hecho lo que has explicado, Laura, en cuanto a la derivación en la salud mental, es básico, porque en el caso de una mujer que a lo mejor lo que de inicio surge es esa fatiga, esa depresión, esos síntomas depresivos, ¿no? La ansiedad, la angustia, claro, un neuropsicólogo, si tienes dudas, tú como médico, evidentemente, un médico de familia puede tener dudas, ¿no?, con respecto a qué patología, bueno, pues si hubiese soporte suficiente, un neuropsicólogo va a identificar muy probablemente que la dificultad viene pues de una enfermedad que puede ser neurodegenerativa y va a atender a esa realidad. Y es probable que el diagnóstico en las mujeres también sea pronto, ¿no?, y sea rápido. Y se pueda atender los síntomas que son súper limitantes, porque los síntomas no motores entiendo que son tan limitantes como los motores, ¿no? Incluso a veces más, por lo que, bueno, estáis explicando. Claro. Y un buen profesional, como tú dices, te derivan a ese profesional de salud mental, un buen profesional efectivamente va a distinguir que hay algo neurológico, porque en mi caso, a mí quien primero me vio fue una fisioterapeuta y ella me dijo, no sé lo que tienes, pero sé que tiene que ser algo neurológico. Me dijo, tengas el diagnóstico, dímelo porque tengo curiosidad por saber lo que es. Y yo pensé, esta mujer no tiene ni idea. Pues mira, os sorprendería porque la última consulta que tuve con mi neurólogo, él no estaba, me pusieron a un chico joven de estos que están haciendo el MIR. Y cuando yo le digo, no, las mujeres tenemos síntomas, los síntomas en las mujeres son diferentes a los hombres, y dice, ¿y quién te dijo eso? Digo, pero si es un chico joven que me esté diciendo que no sabe ese tema. Le digo, mira, hay un estudio que se llama COPADI, apúntalo ahí para que lo busques y lo leas. O sea, me doy cuenta que todavía cuesta hablar de ese tema incluso en las facultades, de que la enfermedad en hombres y en mujeres se manifiesta de manera diferente.
Y además tiene sentido que así sea, porque si viene del cerebro, y ya sabemos, porque hay estudios que lo demuestran, que el cerebro de una mujer es diferente al de un hombre. Raúl Antero era el que decía precisamente que podemos poner 2 cerebros encima de la mesa y anatómicamente no saber cuál es el de un hombre y una mujer al verlos ahí encima, pero cuando ponemos a investigarlo y a ver su química y su composición, se ven que son diferentes. Claro. Pues nada más que partiendo de eso, que es una enfermedad neurológica y que los cerebros son distintos y responden distintos, evidentemente tiene que haber diferencias. Claro. Entonces, tomar tratamientos, como ahora mismo hay protocolos de tratamiento que han sido estudiados en hombres y que se tomen por igual en hombres y mujeres, independientemente de sexo, edad y de todo, pues claro, estamos pidiendo que se investiguen eso, claro. Y nosotros decimos también, además, que el hecho de que se investigue en la mujer favorecería también al hombre, porque la medicina sería más personalizada, ¿sabes? No sería tan genérica. Claro, sí, es que de hecho la medicina de precisión, que es lo que debería fomentarse, ¿no? Precisamente consiste en eso, consiste en atender cada caso, ¿no? A cada paciente en base a sus particularidades y no solamente hay que tener en cuenta el hecho de ser hombre y mujer, que evidentemente eso lo hay que tener en cuenta por muchas razones, entre otras cosas porque estamos diseñados, ¿no? Pues de manera diferente y también por esas variables contextuales que a mí nos afectan, ¿no? Pues nuestros roles, cómo los ejercemos, las variables sociales, ¿no? Cómo intervenimos nosotros como mujeres, pero es evidente pues que todas esas diferenciaciones hay que tenerlas en cuenta y es una necesidad que parece clara en el caso del Parkinson, ¿no? Quizá esto que concluyen es que por lo que estoy viendo y por lo que me estáis contando, claro, estas conclusiones de los estudios de que se tarda más, ¿no? En diagnosticar a las mujeres o que nosotros se presentan los síntomas más tarde, bueno, puede venir también de que hay dificultades en cuanto al diagnóstico, ¿no? Claro, de que no se identifica. ¿Vosotros de alguna manera sentís que a veces orientáis a los profesionales que os atienden? Porque tenéis conocimiento de estas diferencias, vosotras en particular, porque estáis interesadas en la materia y, bueno, os sentís responsables un poco también de promover esto y es maravilloso. ¿De alguna manera sentís que orientáis a esos profesionales para que atiendan a estas cuestiones? Y además aprenden mucho de nosotros y agradecen. Yo, por lo menos, la mayoría con los que me he encontrado agradecen porque se enriquecen de toda esta historia. Un buen profesional y que le guste su profesión, evidentemente le va a gustar y va a estar de acuerdo con esto. Entonces, se enriquecen mucho de los testimonios que podemos ofrecerles. Claro, por eso decía yo que ahora sí está contando la comunidad científica en diversos congresos y demás con la participación ciudadana. Fundamental, vamos. Claro, entiendo, bueno, la participación ciudadana, la participación de las personas afectadas es básica, si no, no se puede, claro, evidentemente hacer un protocolo o promover una investigación o lo que sea, o tomar alguna medida sin escuchar a las personas afectadas, no tiene ningún fundamento, no tiene sentido, ¿no? Entiendo que vosotros sois los primeros que debéis poner, pues eso, vuestras experiencias encima de la mesa para que sean realmente escuchadas, ¿no? Y por eso también son tan importantes pues, los movimientos de mujeres, ¿no? Afectadas por la enfermedad que promueven que no solamente que se investigue, sino que también que esto se traduzca. Hace 5 años fue la primera vez que el CENC, la Sociedad Española de Neurociencia, invitó a pacientes a asistir a un congreso. Hace solo 5 años. Claro. O sea, que estamos dando los primeros pasitos, pero bueno, hay que claro, pero me refiero, la historia es tan larga y que solo hace 5 años que empezamos, bueno, que empezamos precisamente por nosotras. Bueno, la historia en todo caso de la lucha de las mujeres en muchos ámbitos en cuanto a sus derechos es reciente, porque bueno, pues por desgracia es así, ¿no? Pero bueno, gracias a gente como vosotras, pues cada vez van dando más pasos. Y compañeras que han estado con nosotras, porque no somos Laura y yo, sino hay también un grupo de mujeres detrás también. Y después, por ejemplo, yo también veo con el tema, lo de crear comunidad, claro, como antes o todo estaba más enfocado al hombre o las mujeres estábamos un poco más ocultas, el hombre es cierto que le cuesta más hablar o no tiene tanta necesidad de hablar como las mujeres, que no quiere decir que no tengan que hacerlo o no tengan que, pero nosotras es como que expresamos más.
Son Claro, más... en ese sentido sí que aquí tengo que decir que quizá el rol masculino, ¿no? El rol masculino más clásico, ¿no? Que les ha inculcado durante años esa inhibición o esa evitación de lo que es su mundo emocional, de no tocar mucho, de no expresar, ahí juegan en su contra, porque los hombres también tienen Lo necesidades. que decir con respecto a esto es que al salir las mujeres a la calle y decir queremos más mujeres, queremos hablar, queremos, de alguna manera beneficia a ellos también, porque, como decía Paqui, pero en este sentido porque creamos comunidad, Claro. generamos testimonio, hablamos, nos apoyamos y ya nos obligamos un poco a ellos a que también lo hagan y se beneficien y se quiten ese peso. Sí, totalmente. Y quizá, bueno, a nosotras, ¿no? A las mujeres nos cueste menos, pero aún así también cuesta, porque al final cuesta, mira, si os fijáis, vosotros al principio, sobre todo tú, Laura, ¿no? Contabas un poco que apagabas esa parte, ¿no? En la que te sentías, esa parte más emocional, porque estabas atendiendo a todo, ¿no? Entonces, incluso a nosotras también a veces nos cuesta leernos bien, ver bien esas emociones, cómo nos sentimos, incluso aunque a veces se vuelvan incluso patológicas. Hay gente con una depresión profunda que no sabe que tiene una depresión profunda, hombres y mujeres. Sin embargo, nosotras eso, sí que es cierto que expresamos más. La pregunta un poco también, lo que me surge es si vosotros tenéis esperanza, ¿no? De que esto se traduzca, de que este movimiento, ¿no? En pro, ¿no? De los derechos de la mujer con respecto a ser atendida de manera específica en las enfermedades, en la investigación, ¿no? Enfermedades. ¿Creéis que de alguna manera hay detrás, pues eso, se están dando pasos y se está dando pasos que sean reseñables y que informen de un buen futuro, ¿no? De un buen escenario? Se están dando pasos y además en todos los ámbitos de la ciencia, o sea, en todas las especialidades de la ciencia, tanto en cardiología como en endocrinología, como se están dando pasos bastante importantes en este aspecto, porque sí, de unos años para acá ya se está haciendo la diferenciación de género, se está demostrando que efectivamente mejora para ambos sexos, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que hablaba una investigadora sobre el tema de las estatinas, el medicamento para el colesterol, ¿no? Que estaba produciendo tantos problemas de musculación, de dolores musculares y demás, pues sabe que ahora que se está estudiando en diferenciación de género es que le afecta a las mujeres y a los hombres no. Entonces, están creando, si eso se hubiera estudiado antes, pues se hubieran evitado patologías en mujeres, pues poniendo otro medicamento, porque se hubiera sabido que, como con las estatinas, pues con cualquier otro medicamento, cualquier otra patología. Y sí se están haciendo cosas. Y luego, a nivel internacional, nos llevan también ventaja las mujeres en los países de habla anglosajona. Ahora mismo la semana pasada hubo una ponencia en Cure Parkinson, que es una fundación inglesa, donde se hablaba precisamente de estos temas de la mujer. Y ya cada vez hay más foros de mujeres con Parkinson. Bueno, en especial hablo yo del Parkinson. Hay más foros de mujeres con Parkinson. Incluso está la fundación del Brain Woman Foundation. ¿Sabes? Que es ya más metida en temas de la ciencia y la política. Claro, aquí en preguntas nos está explicando un poco Sonia una realidad, la verdad, que es que no todo es biológico, ¿no? O sea, hablábamos de la perspectiva biológica, de los fármacos, de cómo afectan, ¿no? Pero que ella entiende que todavía hay cuestiones de género en las que hay poca investigación. Habla de la edad, del lugar de residencia, variables básicamente contextuales sociales, ¿no? Género, discapacidad, que interactúan como determinante social de la salud. ¿Creéis que esto se está atendiendo o que es prioritario la parte biológica? Quizá también sea la más sencilla de investigar. Yo creo que están priorizando la parte fisiológica y patológica más que los aspectos que toca Sonia. Por eso yo también decía antes eso, que hay que tener en cuenta el aspecto social, el momento en el que te encuentres de la vida, la zona geográfica, todo muy bien, como dice Sonia. Yo creo que eso no se está atendiendo, a mi parecer. No, porque incluso el asistir a una asociación, si la asociación no queda dentro de tu ámbito, de tu población, no te vas a ir a 60 kilómetros a ir a una asociación.
Claro. Sí. Sí, que quizá no llega solamente con los recursos a nivel local, sino que es necesario que se promueva medidas y recursos a nivel nacional, ¿no? Y el acceso también a ellos. Por eso hablaba antes del protocolo, que ya existe, ¿no? Pero quizá ayudaría mucho el tener un protocolo unificado, ¿no? Para todas esas personas. ¿Existe? Te digo, sí que Sí, existe, perdona que te interrumpa. Sí, claro. Pero ¿sabes que no lo conocían muchos neurólogos? Claro, es que también yo creo que en este sentido puede afectar el hecho de que, claro, son competencias, ¿no?, de las autonomías, lo que es la sanidad. Entonces, claro, aunque haya un protocolo general, si las autonomías no se responsabilizan de aplicarlo, ¿no?, y de planificarlo primero y después de hacer que se aplique, que se cumpla, bueno, pues al final las personas afectadas vais a ser vosotros, evidentemente, o los pacientes. Y en todo caso, de lo que estamos hablando no solamente revierte en vuestro beneficio, es decir, vosotras como personas, ¿no? Cada una tiene su vida, su proyecto vital, su funcionamiento y todos aportamos, me refiero a nivel social, esto hay que atenderlo, porque no se trata de las dificultades que tú, Laura, o tú, Paqui, o cualquier otro paciente tiene de manera individualizada, es que al final yo estoy en el mundo, yo soy parte de ese mecanismo, entonces el ayudar, ¿no?, el dar un soporte integral revierte en beneficio de todos. Claro. Entonces entiendo que, bueno, estas medidas todas de las que estáis hablando son muy necesarias, ¿no? Y además me alegra un poco que veáis, que tengáis cierta esperanza con respecto a ese futuro, porque ya estáis vivenciando ciertos pasos que se han dado desde vuestros diagnósticos hasta ahora, ¿no? Y eso, en teoría, debería de ir por ese mismo camino. Bueno, ya para empezar, cambio distinto, te metes en Google y encuentras dónde y a quién preguntar. O sea que eso ya para empezar ha cambiado totalmente, vamos. Ya ha cambiado, que hasta la SEN, la Sociedad Española de Neurología, sacó el primer estudio de neurología y mujer. Claro, es que de hecho no sé cuál es la razón, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más investigación desde hace más tiempo y no sé por qué en España o en Europa incluso no se ha promovido todavía o no lo suficiente, parece que no lo suficiente, ¿no? Pues es muy interesante, todo lo que habéis comentado es súper interesante. A mí me gustaría un poco cerrar vuestra intervención con un consejo que vosotros pudierais darle a esas mujeres, ¿no?, de reciente diagnóstico que se enfrentan a tener que adaptar su vida, ¿no?, a tener que vivir con la enfermedad, con estas particularidades que van a enfrentar, ¿no?, pues desde esas diferencias a nivel de síntomas hasta las diferencias a nivel de rol, ¿no?, el rol que yo estoy ejerciendo y cómo afecta la enfermedad a mi rol. ¿Qué consejo le daríais a esas mujeres que han sido recientemente diagnosticadas y se enfrentan a todas esas fases, ¿no? Mira, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que la enfermedad va evolucionando y nos tenemos que mentalizar que vamos a tener que hacer. No es acepto la enfermedad y ya está. Sí, y la vivo y tal. Esto hay que ir aceptándola conforme van viniendo. Entonces, les diría que no están solas, que busquen apoyo. Eso es fundamental, que busquen apoyo no solo de la familia, sino externo, tanto psicológico como de comunidad, que a día de hoy lo hay, y que, bueno, que adelante, que se puede, que mucho ánimo, que no están solas y sobre todo que no estén solas, que intenten no aislarse, que es muy fundamental. Yo también les diría el mismo consejo que me dio a mí mi neurólogo. No dejes que los demás hagan las cosas por ti. Mientras tú puedas, muévete y hazlo tú. Claro, entiendo tu mensaje es un poco eso, tratar de seguir fomentando tu autonomía, ¿no? Y tu independencia en la medida que vas más lenta, por ejemplo, con los años, que te vuelves más lenta, me vuelvo más lenta, tardo más en hacerte comer, pero yo lo hago. Claro, es un poco trabajar la aceptación de la enfermedad y la adaptación también a tus circunstancias, ¿no?, en cada momento. Pues la verdad es que, bueno, son muy buenos consejos, yo entiendo que son muy buenos consejos y de hecho forman un poco parte de estas herramientas psicológicas que os comentaba al principio que voy a dar en base a lo que nos habéis contado. No sé si queréis compartir algo más, si queréis, para finalizar un poco vuestra intervención, si queréis compartirnos algo. Pues que también hay compañeros que nos han apoyado en esta lucha. Compañeros varones. Artur Amich, Carlos Andrés, vamos, que han estado siempre ahí.
y que con nosotras han estado también otras mujeres como Sonia, Inma García, Marta Val, etcétera, etcétera. Que sois muchas mujeres luchando por la causa y eso es maravilloso. Sí. Una vez nos dijo una doctora canadiense que ella es, que tiene Parkinson y es activista. Nos dijo, ¿pero qué habéis hecho en España? Que está todo el mundo pendiente de ustedes. Pues estupendo. Pues nada, yo aprovecho un poco, recojo el testigo vuestro en cuanto a las conclusiones que habéis hecho, porque una de las medidas una de las herramientas psicológicas para afrontar lo que es la enfermedad de Parkinson, pues con las particularidades que tocan, ¿no? En base a las circunstancias personales, a nuestro rol de mujer, ¿no? A lo que afrontamos, es precisamente lo que hablaba Laura, el apoyo social, ¿no? Es fundamental buscar una red de apoyo, es fundamental poder comunicar mis necesidades, poderme sentir acompañada, sentirme que de alguna manera puedo amortiguar todas esas emociones, todo lo que surge dentro de mí. Que no estás sola. Claro, sentir que tienes donde depositar todas esas preocupaciones y todas ese impacto emocional que genera. Alguien va a darte soporte, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hablar aquí, además aprovecho porque nos dan las gracias por estar en este espacio, ¿no? Y nosotros damos las gracias también por la intervención y aprovecho para recordar que los grupos de apoyo de la comunidad para esto son pues un espacio maravilloso, pues es un espacio en el que todo el mundo va a compartir, ¿no? Todo el mundo ayuda, acompaña unos a otros y me parece que es el sitio perfecto un poco para contar las experiencias y afrontar juntos, ¿no? Y sentir que realmente, pues eso, no estamos solos y que realmente hay personas que viven nuestras mismas dificultades, que nos entienden, que han afrontado estas cosas antes y de alguna manera pueden tener herramientas o algo que nos sirvan y nosotros mismos incluso pues dar nuestro testimonio que también puede servir a otras personas. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es buscar ese apoyo social en redes de apoyo más formales, como puede ser un grupo de apoyo o incluso en casa, ¿no? Es fundamental que nos comuniquemos, que lo que hablábamos antes, que focalicemos en qué necesitamos nosotros y nos sirvamos pues, de nuestros amigos, de nuestros familiares, que les hagamos entender, ¿no? Por las situaciones, cómo nos sentimos por dentro y cómo estamos enfrentando, sobre todo eso, a nivel psicológico, la enfermedad, porque el impacto es tremendo, evidentemente. Que seamos amables con nosotras mismas. Sí, eso es fundamental. De hecho, otra de las herramientas es precisamente trabajar ese diálogo interno, ¿no? En psicología hablamos de reestructuración cognitiva. Es que es básico lo que yo me digo. A veces lo que tengo es que deconstruir, ¿no? Esos juicios que hago sobre mí misma, sobre cómo enfrento las cosas, sobre mi capacidad, sobre mi valor, ¿no? Sobre un poco cómo me veo, ¿no? Cómo me veo con respecto a mi funcionamiento. Y la enfermedad es una circunstancia, pero no me determina, no me identifica como persona, ¿no? Entonces, es fundamental eso, que atendamos al diálogo interno y muchas veces pasa por eso, por ser más amable con uno mismo, ¿no? Reestructurar ese juicio que estoy haciendo muy severo, ¿no? Que me está limitando, que me está cargando, el no soy capaz, el no valgo lo mismo, no aporto lo mismo, por un diálogo mucho más realista, ¿no? Pues en este momento tengo más dificultades, pero habrá otro momento en el que pueda aportar más. Esto siempre, el cuidado es bidireccional, ¿no? Yo, a mí de alguna manera dejo que me cuiden, pero yo también formo parte del cuidado de los demás, ¿no? Desde un amigo hasta un familiar. Reseñar eso también a mí me ayuda también a tener claro quién soy como persona, ¿no? Y que la enfermedad no desdibuje eso. La reestructuración cognitiva, es decir, cuidar el diálogo interno es otra herramienta psicológica que es fundamental. Una cosa también importante es el manejo de emociones, ¿no? Mi proceso de gestión emocional. Quizá, claro, hay circunstancias en la vida, como cuando estás embarazada, ¿no? Y te vienen de repente cambios vitales que te remueven mucho tus cimientos, que es muy complicado pararme yo a ver cómo estoy emocionalmente, porque ¿cómo estoy? Pues en una vorágine de emociones, de sensaciones, ¿no? Incluso con pensamientos, pues a veces incluso contradictorios, ¿no? Vale, pues este manejo de emociones en la enfermedad es fundamental. Entonces, atender mucho más, que lo decía bien Laura, ¿no? Los hombres expresan, les cuesta mucho más expresar. Es fundamental. Las emociones son información. No es un producto, es una información. Me están dando información sobre cómo me encuentro, qué necesito, a dónde tengo que apuntar, qué tengo que evitar, ¿no? En esos momentos, ¿no? Que tengo yo más apagados, más de crisis o más en off, ¿no? En esos momentos, atenderme a mí, atender qué es concretamente, ¿no? Lo que me va a mejorar un poquito, me va a llevar un poquito más a mi zona de confort.
eso es las emociones lo que me va a informar sobre esto, ¿no? Realmente hay una base psicológica muy potente, los pensamientos influyen mucho en cómo afronto la enfermedad, entonces es básico que atendamos, que trabajemos esa gestión emocional de la enfermedad, ¿no? Y que no estemos pensando en el futuro, sino que la enfermedad te haga pensar en el hoy. Claro. Porque si tú estás pensando, ¿cómo va a ser mi futuro el día de mañana? Sí. Vas a vivir con ansiedades de hoy. Claro, es que de hecho esto último que reseñas es también la última recomendación que iba a hacer, que es lo que es el mindfulness, lo que es el enfoque del mindfulness, ¿no? Que es una terapia de tercera generación, ¿no? Tiene que ver con meditación, pero no es solo meditación, es mucho más potente, es el enfoque en el día a día, es el enfoque en la atención, poner nuestra atención en el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que trabajarlo. Yo recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron, a mí se me presentó un abismo, o sea, yo sentí realmente vértigo, o sea, de verdad, yo sentí ese mareo y ese vértigo no es que lo sentí, como si me hubieran montado en una montaña rusa y me cayera, yo sentí el vértigo y tenía miedo. O sea, y tenía miedo y tenía vértigo de pensar, yo pensaba que en 5 años mi vida, ¿qué iba a ser de mí? Iba a ser de mí, yo me veía en una silla de ruedas, y eso me atormentaba. A día de hoy, que han pasado 9 años desde el diagnóstico, estoy mucho mejor que entonces en este aspecto. A mí ya el mañana no me preocupa. Ahora mismo estoy en hoy. Hay gente que dice, y me parece estupendo, dice, no te preocupes, ocúpate. Sí, es que de hecho, claro, de hecho, bueno, las preocupaciones, hay estudios sobre esto también y lo que dicen es que más del 92%, creo que es 92,6% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren o no ocurren como nosotros teníamos proyectado, ¿no? Y la realidad es una, y es que solo tenemos el momento presente para actuar, ¿no? Para tratar de sentirnos mejor, para tratar de hacer algo productivo con nuestra vida, para seguir con nuestros proyectos, que como personas tenemos muchos proyectos, aunque a veces haya que reajustarlos o readaptarlos, ¿no? Y es fantástico porque esas emociones que tú ahora identificas muy bien del inicio, ¿no? Claro, una persona recién diagnosticada puede que no las escuche así, puede que no las sienta así, ¿no? Pues tengo miedo, ¿no? Estoy frustrada, ¿no? Porque a mí esa sensación de injusticia o de enfado, incluso esas emociones iniciales, evidentemente son muy difíciles de identificar y son muy, muy difíciles de coger y gestionar, pero es fundamental. Ese trabajo, claro, lo vas haciendo poco a poco. Pero si hay soporte, ¿no? Como hay, por ejemplo, pues la comunidad es un sitio perfecto para eso, porque al final no solamente hay grupos de apoyo, también hay pues guías de gestión emocional, ¿no? Hay mucha información, muchos recursos que desde el primer momento, desde el primer diagnóstico, desde el momento del diagnóstico nos acompañan en el proceso, ¿no? A nivel, sobre todo hablo psicológico, también en otras materias, pero ahora estamos hablando un poco de eso. Y al final es maravilloso. Tú lo explicas así, después de un trabajo, ¿no? De tantos años de trabajo interno, de procesamiento, ¿no? Que es tuyo y es maravilloso. Pero bueno, si desde el minuto 1 la gente es consciente de la importancia de atender estas cosas, el enfoque y la adaptación a la enfermedad cambia diametralmente. Entonces, yo creo... Perdona, también hay que tener en cuenta cuando hablamos de eso, de psicológicamente tenemos que buscar apoyo, trabajar, tener recursos para conforme vayan apareciendo los distintos síntomas o las distintas... También tenemos que tener en cuenta que estamos rodeados de una familia y que nuestra familia también se ve afectada por todo esto, ¿no? Yo en mi caso, porque vivo con mi hijo que es pequeño y vivo con él. Y claro, de alguna manera tú también tienes que estar bien mentalmente, tienes que estar sano, porque estás educando a una persona que está conviviendo con eso, que es algo muy duro, que se está criando con eso, ¿no? Y entonces es una responsabilidad contigo y con los que te rodean un poco. Sí, totalmente, porque el cuidado, al final lo que hablábamos, ¿no? El cuidado es bidireccional, entonces, bueno, pues es una parte... la gestión emocional de la enfermedad, ¿no? Y del proceso de la enfermedad revierte también a veces si es una buena gestión, ¿no? Revierte también en beneficio de todos los que te rodean, ¿no? Y genera interacciones de calidad. Yo he llegado a decir que el Parkinson me curó de todo susto. Porque y ahí está Laura y mis compañeras, cuando me dijeron tienes un aneurisma cerebral, ni lloré, ni me asusté, porque ya el Parkinson para mí fue el mayor susto de mi vida.
Y el aceptar el Parkinson yo creo que me ha ayudado a aceptar, se ha generado un cambio en mí de aceptación de la vida tal y como es, de que no puedes prever el mañana, de que tienes que centrarte en el hoy, disfrutar del hoy, disfrutar de lo que vivas momento a momento. Y buscar esas cosas que te hagan feliz. Sí, sí, claro. Sí. Lo que está contigo. Seguir buscando, seguir explorando en tu proyecto vital o en tus proyectos vitales, pues con dándole sentido a la vida, que es a lo que hemos venido, ¿no? A ser felices, a buscar paz, a buscar personas que nos reconforten, experiencias, momentos, o sea que es fantástico. Pues si os parece, bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a vosotras por vuestro testimonio, por las aportaciones que habéis hecho, que son fantásticas, y muchas gracias también a la gente que ha participado y bueno, nos veremos en próximos talleres y nada, os esperamos dentro de la comunidad, que insisto, es un espacio fantástico para tratar todo lo que hemos hablado. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y un saludo, nos vemos en la comunidad. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego, Paqui, hasta luego, Laura.